No quiero prender mi cámara. Les voy a pedir si por favor pueden silenciar los micrófonos, cuando lo enciendan nuevamente cuando vayan a exponer. Bueno, les damos la bienvenida, las buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estén en cada rincón de los territorios por los cuales vamos a viajar hoy. La idea de este video es presentar una compilación de artículos, todos de mujeres, todos con trabajo de campo, y en el caso de uno de los artículos, también entonces vamos a tener algunas de los y las estudiantes que estuvieron trabajando en esa investigación de campo. Bien, entonces, lo que vamos a hacer en el día de hoy es presentar este libro que trabajamos durante el segundo semestre de 2020 y que fue publicado a principios de 2021, es decir, este año. El libro entonces se llama Diálogos y miradas sobre la educación intercultural, 5 voces decoloniales desde la experiencia. Y entonces quisiera agradecer a la Universidad de La Serena y a Jaime Montes Miranda, en primer lugar, que es uno de los coordinadores de este libro, y también a Víctor del Carmen Avedaño Porras, que pertenece al CRESUR, es decir, al Centro Regional de Formación Docente de México, y que es el otro coordinador de este libro de la colección Pensares. Un poco hablando y yendo al tema del libro, al tema de los artículos, vamos a seguir en orden quienes figuran en la tabla de contenidos, si les parece, para organizarnos. Han escrito en este libro Belinda Rodríguez Arrocha, con un grupo de estudiantes, como les decía antes, Eliana Barrios Fuentes, de Chile, también con un excelente trabajo de campo, Gabriela Marina Paz, de Buenos Aires, Argentina, con parte de su tesis de maestría, presentando un poco esa tarea de campo de revisión de textos que también realizó. Judith Reyes, también de Chile, con un texto que se llama Estereotipos sobre el pueblo mapuche en textos escolares chilenos. Y Natalia Gutiérrez de la Garza, que igual que Belinda son de México, aunque de distintas ciudades, y el texto de Natalia Gutiérrez de la Garza se llama Participación Social, Interculturalidad Crítica y Pedagogía decolonial en la Didáctica de la Historia. Un análisis histórico en las transformaciones de los libros de texto gratuitos. Digo, de algún modo vamos teniendo algo así como una revisión de textos, y en otros casos un camino que tiene que ver mucho más con la cuestión de la docencia, que es el caso de Eliana Barrios. Bueno, escribí un pequeño prólogo con el fin de pensar un poco sobre esta cuestión de la interculturalidad, que es la que nos convoca en este libro, y la que nos convoca en la línea de investigación que pertenece a la Cátedra de Interculturalidad y Pensamiento Crítico, que se coordina desde CRESUR, en este caso, y desde la Universidad de La Serena, por lo menos en este momento. A mí se me fue la imagen, no sé si a ustedes se les fue. Le pediría a alguien que me lo diga. Tengo problemas con el Zoom. Bien, entonces, como no estoy viendo lo que ustedes están haciendo, Se te ve bien, Mónica. Bueno, te vemos. Gracias, Gaby, gracias.
Entonces la que no ve soy yo. Podríamos empezar entonces con Belinda, y que empiece entonces tu presentación, Belinda. Adelante, cuando quieras. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, compañeras, por el excelente trabajo, la excelente iniciativa que han tenido con la preparación de los capítulos de este libro. Quedo profundamente agradecida por la coordinación de Mónica. Bueno, básicamente, en este texto hallamos una división en 3 partes. La primera parte, después de una breve introducción, corresponde a los principales resultados de un proyecto de vinculación comunitaria desarrollada en la licenciatura de Derecho con enfoque intercultural en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, México. La segunda parte está conformada por los resultados de una actividad desarrollada en clase por los estudiantes de Derecho en el marco de la asignatura Ética Jurídica y Responsabilidad Profesional. Y finalmente, la tercera parte está conformada por unas conclusiones generales sobre la enseñanza del derecho desde la perspectiva del enfoque intercultural y la importante contribución que pueden tener los alumnos mexicanos hablantes de una lengua originaria en el desarrollo académico de este nuevo enfoque en los estudios jurídicos, el desarrollo académico de las ciencias jurídicas bajo este enfoque ideológico y cultural. El proyecto de vinculación comunitaria se desarrolló en el año 2019 por aquel entonces una brigada conformada por chicas, chicos, estudiantes del primer semestre de Derecho con enfoque intercultural, mientras que el trabajo, la exposición oral y escrita desarrollada por los estudiantes sobre la ética de los pueblos originarios tuvo lugar en el marco del quinto semestre de la citada licenciatura. Entonces ahora cedemos la palabra a Diana Itzel de la Luz, que representará a sus compañeras y compañeros del proyecto de vinculación comunitaria. Adelante, Diana. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, Diana, sí. Ok. Bueno, primero me voy a presentar mi lengua originaria, que es la lengua náhuatl. Comienzo. Teotlaquique, Ninutoca, Diana Itzel de la Luz Domínguez, Nibumachtia, IPAN Universidad Intercultural del Estado de Puebla, IPAN Licenciatura en Derecho con enfoque intercultural, ITEC Huehuetla, Puebla, ubicada en la Sierra Norte. Nichanti, IPAN Ahuacaclán, Puebla, Niyorpaqui, Nican, Iguan, Nimunushte. Ok. Hola, buenas tardes a todo el público en general. Mi nombre es Diana Itzel de la Luz Domínguez. Estudio la licenciatura en Derecho con enfoque intercultural, cursando el 4º semestre en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, ubicada en la localidad de Itahuaca, municipio de Huehuetla, en la Sierra Norte del Estado de Puebla. Actualmente resido en el municipio de Ahuacaclán, Puebla, ubicado en la Sierra Norte. Estoy muy orgullosa de mencionar que mi familia y su servidora conservamos el habla de la lengua materna conocida como náhuatl. Por otro lado, me siento muy agradecida con la doctora Belinda Rodríguez Arrocha y con todos los miembros que conformaron la brigada de este magnífico proyecto de vinculación comunitaria. Tengo el privilegio de dar a conocer algunos de los puntos más importantes y más sobresalientes sobre el proyecto realizado en la vinculación comunitaria con el nombre de Usos y costumbres en la actividad agrícola de Huehuetla, pesos y medidas tradicionales. Un punto muy importante que podemos mencionar es que al haber estado con los pobladores de dichas comunidades fue un trato muy agradable,
tuvimos la fortuna de entrevistar a un señor de 89 años, el cual nos dio a conocer cuáles son las medidas más utilizadas de la región para la venta de sus productos agrícolas, como es el café, la vainilla, el frijol, entre otros. Cabe destacar que las medidas más utilizadas en esta comunidad son la onza, el kilogramo, el romano, la garrocha, el almón, la vara, entre otros. Por otro lado, en cuestión a las medidas que utilizamos en las bebidas, son medidas por recipiente, por tanto, por litro, entre otros. También subsiste el uso de los recipientes denominados allá en lengua totonaca, que es el estún, axahuac y humashcata. Por último, a todas las personas entrevistadas han mencionado que los pobladores con mayor edad siguen haciendo el uso de esas medidas para que no se pierda y en las generaciones futuras pues puedan seguir utilizando. Son saberes tradicionales que han resistido frente a toda la globalización de hoy en día. Pues muchas gracias por su atención. Me despido de ustedes esperando que esta pequeña participación haya sido de su agrado y un saludo muy fuerte. Muchas gracias, Diana. Bien, después de haber escuchado la síntesis del proyecto de vinculación comunitaria a cargo de la estudiante Diana Isel de la Luz, le cedemos el turno de palabra a la estudiante Fernanda Chávez, que en este momento va a iniciar el 8º semestre de la licenciatura de Derecho, con el objetivo de que nos dé su propio testimonio sobre lo que ha significado para ella cursar estos estudios desde la perspectiva del enfoque intercultural. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se te escucha muy bien. Perfecto, bueno, me presento, mi nombre es Fernanda Guadalupe Chávez Garrido, soy originaria de la comunidad de La Cañada, en el municipio de Tetela de Ocampo, ubicado en la Sierra Norte de Puebla. Soy hablante de la lengua indígena náhuatl, que aprendí y perfeccioné en la Universidad Intercultural. Como ya lo dijo la doctora Belinda, soy estudiante de la licenciatura en Derecho con enfoque intercultural en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Y hoy quiero compartir con ustedes la gran experiencia de ser parte de un semillero de lucha y resistencia, de orgullo indígena y de aprendizaje y de trabajo comunitario. Hay un eslogan que a mí me gusta mucho en la promoción de la universidad y que es creando profesionistas con sentido humano. Yo creo que esa es una de las mejores experiencias que todos tenemos en esta universidad, que no olvidemos nunca de dónde venimos y que si un día nos van a llamar licenciados o licenciadas, nos podrán llamar aunque andemos de guarache y con rebozo, que incansablemente tendremos que luchar por la medida de lo posible de cada uno de nosotros ser personas éticas y de apoyo para nuestras comunidades. Siento que la sociedad nos ha impuesto más a nosotros los universitarios que si quieres ser el mejor necesitas derrotar a los demás, que la competitividad y el individualismo nos ha separado de lo importante de la vida. Pero cuando yo entro a mi salón de clase y veo a mi compañera Totonacú o a mi compañero Otomí o a mi compañera Tepehua hablando de los derechos culturales y lingüísticos, de la autonomía de los pueblos indígenas, o solamente organizándonos para el Santugni y poner una buena ofrenda para el Día de Muertos, la lógica de la competencia me resulta vacía. Más bien es de compartir los conocimientos ancestrales y de la universidad que nos han regalado y que nos han inculcado nuestros antepasados y que ahora estamos desarrollando en la universidad en base a la interculturalidad. Definitivamente la universidad a la que pertenecemos pues es un semillero de oportunidades, ¿no? Con becas, con movilidades académicas, con apoyos económicos para que continuemos nuestros estudios, con grandes oportunidades de trabajo de campo, que es mi parte favorita, que es la vinculación comunitaria, con grandes aulas equipadas, como los laboratorios, como nuestra sala de práctica de juicios orales.
Y me gusta decir que es una universidad que está equipada porque usualmente son las comunidades indígenas las que más sienten el rezago de la educación, y esta vez está siendo diferente, con la universidad enfocada en la interculturalidad y en la sustentabilidad. Creo que está forjando universitarios, exactamente como lo dice su eslogan, con sentido humano, que van a llegar a sus comunidades a cambiar muchas cosas. Creo que más allá de ser una gran universidad y de ser una gran carrera, creo que es una gran lección de vida, de valorar siempre nuestras raíces, de ver que no es necesario dejar o despreciar lo que somos y de dónde venimos, sino más bien sentirnos orgullosos como licenciados en Derecho Intercultural, como licenciadas en Derecho Intercultural, o en Lengua y Cultura, o en Enfermería. Saber que tuvimos la oportunidad de llegar a una universidad que nos hizo sentir que ser indígenas es privilegiado y que se debe de sentir un orgullo, y de llegar a una carrera en donde los conocimientos, el respeto y la defensa son prioridad, y con esto apoyar a nuestra gente y apoyar a las comunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernanda, por tu testimonio como estudiante de semestre avanzado de Derecho con Enfoque Intercultural. A continuación, cedemos la palabra a una de las compañeras, una compañera de semestre de Fernanda. Carla, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Carla, se te escucha bien. Bueno, me voy a presentar en la lengua originaria que aprendí, que es Tutunacú. Tlen, Akitkiwanikan Carla, Akitkantawakama Nakuyet, Akitkikantawakama, licenciatura en Derecho. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Edith García Ortiz, estudiante de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, de la licenciatura en Derecho con enfoque intercultural. Como lo mencionó la maestra, soy alumna que va a ingresar a octavo semestre. Y pues quiero mencionar acerca de mi experiencia en esta casa de estudio, que es la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Yo soy originaria del municipio de Huaytamalco, Puebla, ubicado en la Sierra Nororiental. Actualmente en mi municipio pues no se habla ninguna lengua originaria, se han perdido estas tradiciones y costumbres, pero tuve la oportunidad de, al momento de ingresar en esta universidad, aprender una lengua materna. En este caso pues ha sido la lengua Tutunacú. Llevo actualmente 7 semestres, voy por mi octavo semestre aprendiendo esta lengua, y no nada más aprender este idioma o esta lengua, sino aprender más de todos los derechos que tienen los pueblos originarios, las virtudes que se llegan a, porque conocer y aprender una lengua te abre muchos caminos, entiendes más a la gente, te das cuenta realmente de muchas cosas que en cierto momento llegamos a omitir por no tener cierto conocimiento o adentrarnos a su cultura. Al estar en esta universidad me doy cuenta y también conozco muchas cosas que la gente de ahí pues tiene muchos saberes, pero a veces no tienen la oportunidad de compartirlos por el mismo hecho de que no tienen a lo mejor facilidad para comunicarse con las demás personas. Pero a raíz de, como lo menciona la compañera, de crear profesionistas con sentido, pues nosotros tenemos la capacidad de tener empatía con estas personas, y no nada más con ellos, sino con todos, y poder ayudarlos a enfrentar diferentes problemas en muchas situaciones en las que no son reconocidos. Asimismo, pues puedo mencionar que en lo personal estoy agradecida con esta casa de estudio porque me ha dado muchas oportunidades, y la más importante, ser más empática con las personas. Como en un momento mencionaba, en mi municipio pues ya no se habla ninguna lengua, no tenemos algún traje típico, pero al conocerlo pues nos damos cuenta que esto es parte importante de nosotros, porque es fundamental, o son las bases fundamentales de nuestro país o de nuestra nación, porque como se menciona, pues somos un país pluricultural, tenemos mucha cultura, aprendemos de muchas culturas, porque en el estado de Puebla al menos son 7 lenguas o 7 pueblos originarios, y al conocer y tener amigos de diferentes culturas, pues te abre más las expectativas o las ideas que tú tienes en un principio, porque conoces más allá de solamente tu entorno, te abres espacios, te sales de esta burbuja que en un principio estabas encerrado, por conocer más. Entonces, pues puedo mencionar que gracias a esto he aprendido demasiado, he aprendido a ser más empática con todas las personas. El hecho de poder hablar una lengua originaria se me hace maravilloso, porque
actualmente es muy importante conocer y aprender. Siempre es bueno conocer y ir adaptándonos a nuevos espacios, no cerrarnos. Y pues eso sería mi aporte, mencionar que esta universidad pues me ha apoyado y me ha ayudado a mejorar como persona y en un futuro como profesionista pues a poder ayudar a las demás personas que en ciertos momentos están un poco limitados. Y pues mencionar también que la doctora Belinda pues nos ha apoyado demasiado en lo que son las cuestiones de vinculación comunitaria, el poder realizar entrevistas con personas que hablan esta lengua originaria, y no nada más la lengua tutunacú, sino la náhuatl, la tepegua, el mazateco, entre otras. Y pues que tenemos compañeros de distintos estados, no solamente del estado de Puebla, tenemos compañeros de Veracruz, también tenemos compañeros que vienen de intercambio, que son de Chiapas, de Sinaloa, y el hecho de convivir con ellos, pues nos hacen aprender más experiencias, aprender más conocimiento, conocer más acerca de sus culturas, que son totalmente distintas a las que nosotros como los alumnos de esta universidad, pues estamos acostumbrados. Es muy importante destacar que esta universidad les abre la puerta a todos los alumnos que quieran compartir también sus experiencias, y pues es eso, adaptarnos y compartir experiencias con gente de diferentes lugares y conocer más acerca de todas las tradiciones y costumbres que son parte fundamental de nuestro país. Y pues con eso concluyo, quería nada más destacar esta experiencia y pues estar agradecida con esta casa de estudios. Muchas gracias, Carla, por tu testimonio acerca de la importante diversidad lingüística en el ámbito de la universidad. A continuación, cedo la palabra al estudiante Martín, que es compañero de semestre también de Carla y de Fernanda. Concretamente, Martín va a plantear una síntesis sobre el trabajo que ya les he mencionado acerca de la ética de los pueblos originarios que este grupo de estudiantes desarrolló en el transcurso del quinto semestre, el pasado año de 2020. Adelante, Martín. Tlen paksushin mapastaukanenin, quintapastaukanenin, aquí que unican Martín Vázquez Gómez, aquí chalax San Martín Ixtepec, Puebla, chu kamen tala shakatlian, kali shakatlian imawantu ima kinkamasionen kinmapastaucana Belinda Rodríguez. Bueno, buenas tardes a todos ustedes, catedráticos, compañeros. Mi nombre es Martín Vázquez Gómez, para servirles. Soy estudiante de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Soy originario de San Martín Ixtepec, Puebla. Como bien acaban de oír, soy hablante de la lengua tutunacú. Bueno, principalmente este trabajo que llegamos a realizar con la doctora Belinda toca principalmente pues la ética de los pueblos originarios, en este caso específicamente del pueblo originario náhuatl y del pueblo originario tutunacú. En este apartado que entre todos los compañeros hablantes de náhuatl y de totonaco, que algunos pues están en el proceso de aprendizaje, como bien lo mencionaba la compañera Carla, pues en este sentido, los usos y costumbres de los pueblos originarios, en este caso de estos pueblos que acabo de mencionar, son muy importantes en el desenvolver diario de estas personas, es decir, bueno, de nosotros, es decir, porque la forma en que percibimos el mundo, la forma en que nosotros sistematizamos el mundo, es decir, la cosmovisión de todas estas personas, incide mucho en las relaciones sociales, en la esfera pública, y todas estas prácticas y saberes ancestrales, como ya lo mencionaron mis compañeras, en cuanto al, por ejemplo, pues las mayordomías, pues la vuelta de mano, las formas de medida, todas esas
formas o saberes tradicionales, pues quedan como parte de la autoctonía de nosotros como pueblos originarios, esa originalidad que tenemos como pueblos originarios y que a través del tiempo, a través de los años, nosotros como miembros de un pueblo originario, transmitimos estos conocimientos a otras personas. Nosotros como estudiantes, que fomentemos este tipo de prácticas. Es decir, que, bueno, nos damos cuenta que de las 69 culturas que existen en México, muchas están desapareciendo. Y entonces este tipo de actividades en donde nosotros damos a entender o a conocer los valores y la ética de estos pueblos originarios hace que difunda todos estos saberes y no se pierdan. Entonces es muy importante pues conservarlos, más que nada pues a través de la educación intercultural, es decir, que no se pierda ese modelo en donde nosotros todavía seguimos viendo la vida como eh, pues con respeto, es decir, nosotros como pueblos originarios tenemos un amplio respeto a la naturaleza, como lo que conocemos como Pachamama. Nosotros pues tenemos ese respeto hacia la naturaleza porque nuestra cosmovisión nos hace pensar que somos parte de este sistema que pues es una unidad orgánica que es el universo. Entonces, bueno, a lo mejor el modelo antropocéntrico es el que pues ve este tipo de conjuntos y valores y todos estos saberes tradicionales como simples valores axiológicos. Sin embargo, nosotros como pueblos originarios consideramos que todos estos conjuntos de saberes pues son parte de nuestra forma de vida, ¿no? de nuestra forma de percibir todo y de nuestra forma de relacionarnos con los demás. Y los principales valores que pues consideramos son el respeto, la empatía, la reciprocidad, la solidaridad. Solo son unos cuantos valores que son parte pues contundente de que nosotros como pueblos originarios pues nos relacionemos y que también aprendemos pues a relacionarnos con otro tipo de pensamientos, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros seguir conservándolo y a pesar de que el modelo antropocéntrico y la cosmovisión eurocéntrica pues está predominando en nuestra cultura dominante, nosotros como pueblos originarios pues tratamos pues de equiparar, ¿no? Sí podemos, bueno, como bien lo han percibido, pues hablamos el castellano fluidamente, sin embargo, pues no muchos de mis compañeros, pues seguimos conservando esa lengua, ¿no? Esa forma de ver la vida y por ende, pues tenemos una mejor preparación profesionalmente, específicamente en el ámbito del derecho. Bueno, solo a modo de comentario, todo lo que nos ha enseñado la doctora para mí es muy importante. Por ejemplo, en este caso yo tengo un proyecto de investigación que trata pues, pues el sistema penal de aquí, del Estado mexicano, que principalmente pues excluye a las personas que hablan una lengua originaria. Entonces, nosotros como hablantes de una lengua y pues con la sapiencia de todo este enfoque jurídico, todos estos preceptos, leyes, tratados, pues nosotros como hablantes tratamos o debemos pues no dejar en estado de indefensión a estas personas que principalmente son monolingües y son analfabetas. Entonces nosotros con ese enfoque intercultural, como bien lo mencionaban mis compañeras, pues tratamos de no dejar en estado de indefensión a estas personas. Y pues es un poco difícil porque pues el sistema procesal penal pues en nuestro país es un poco rígido, es un poco como pues excluyente, discriminatorio, pero pues con los conocimientos y con todos estos, pues aparte de nuestros valores que traemos como miembros de un pueblo originario, pues
no debemos permitir este tipo de actos discriminatorios, tanto en la vida social como en la vida educativa, en la vida jurídica, en todos los ámbitos. Y pues me siento muy orgulloso de todo esto que nosotros hemos venido pues cultivando, pues practicando día con día, porque sé que pues será algo para bien para estas personas que pues no tienen pues un acceso a la justicia de manera equitativa, ¿no? Y pues vuelvo a mencionar los principales pilares de que todo esto suceda en nuestros pueblos originarios son los valores que tenemos pues muy arraigados como pueblos originarios. Y pues de esta manera concluyo con mi participación y pues tachali, como dijeran en mi lengua. Hasta luego. Muchas gracias, Martín. Bueno, simplemente a modo de conclusión, me gustaría afirmar que la diversidad lingüística y su preservación por parte de las y los estudiantes de Derecho con enfoque intercultural, pues ofrece grandes posibilidades para las nuevas teorizaciones y el desarrollo de nuevos proyectos de investigación jurídico desde un enfoque decolonial. Muchísimas gracias por su atención, compañeras. Belinda y equipo, muchas gracias, muy interesante la tarea que desarrollan en comunión con la posibilidad de pensar un derecho más cercano a la interculturalidad, ¿verdad? Como decía, hay temas en nuestra cultura de tipo eurocéntrica, salta a la luz que ese mundo del eurocentrismo es el que nos avasalla. Y que impide reconocer la sabiduría, el conocimiento, el amplio conocimiento del mundo y de la vida que tienen las poblaciones originarias. Por eso me parece excelente esta posibilidad de rescatar esas lenguas, pero además de trabajar en comunidad, ¿no? De trabajar con la comunidad y de algún modo poder ser como un nexo en el que se puedan intercambiar esos conocimientos. Yo tengo la esperanza de que en algún momento podamos tener una vida más intercultural. Creo que estamos trabajando mucho para ese tema, que hay muchos desarrollos que están pensando en cómo en cómo poder articular, digo, se me ocurre ahora uno que es uno de los más nombrados, que es Enrique Dussel, que está pensando cómo, desde su metodología analéctica, está pensando cómo podemos ir articulando esos diversos tipos de saberes, ¿no? Bueno, que han sido negados desde siempre por la imposición de la cultura eurocéntrica. Así que, bueno, muchas gracias a Belinda y a todo el equipo, muy interesante, me encantó escucharlos hablar en las lenguas nativas, es algo que debería replicarse, ¿no? Así que, gracias. Bien, dicho esto, vamos a dar la palabra a Eliana Barriofuente con su texto Identidad del maestro, rol del Estado y monoculturalidad en la construcción de la República, el caso de Chile. Todo tuyo, Eliana. Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecer a todo el trabajo que se ha realizado en torno a este libro y lo interesante que resultó, sí que estuvo muy bien hecho. A ti, Mónica, y a Jaime Montes, y resultó bastante bien. Voy a exponer brevemente lo del capítulo que escribí. Voy a compartir con ustedes un PowerPoint, tengo unas diapositivas para ayudarme un poco a contarles de qué se trata, para hacerlo más, vamos ahí está. Bueno, esto primero que nada está en el libro, ¿ya?
diálogos y miradas sobre la educación intercultural, 5 voces coloniales desde la experiencia. El capítulo que yo escribí acá, ya que es Identidad del maestro, rol del Estado y la monoculturalidad en la construcción de la República, el caso de Chile, capítulo 2, ya, es parte de una investigación de largo aliento y bastante larga, ya, una investigación etnográfica que hice para medir el impacto de las políticas públicas en el trabajo de los profesores y profesoras en Chile. Entonces, la primera parte de esta investigación fue la construcción cultural de lo que era la educación chilena, ¿ya? Y investigando en la construcción del sistema educativo chileno, surgieron temas como la identidad del maestro, que fue variando a través de los años, el rol del Estado, que también cambió en 4 oportunidades, y apareció como gran tema la monoculturalidad en la construcción de la República, y bueno, y que ha seguido hasta hace poco tiempo. Esperemos que ahora cambie con el cambio que vamos a hacer de la Constitución chilena. Bueno, como les digo, esta es la parte de la investigación en la fuente secundaria, es la construcción de la cultura en la educación chilena, cómo se construyó. Actualmente hay temas en educación que son claves, ¿ya? Como la complejización de la pobreza, la profundización de la exclusión social, las migraciones y el individualismo, ¿ya? Que esto lo podríamos definir también como la gran competencia que existe. Todo esto, digamos, bajo la conformación de lo que han sido los gobiernos neoliberales desde los años 80, desde fines de los 70 hasta, bueno, hasta ahora, porque seguimos con el mismo sistema neoliberal en realidad, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que estudié en esta época? ¿Qué es lo que estudié en relación a esto? Primero que hay 4 etapas en la construcción del Estado. Uno es el periodo de inicio y construcción de la República y del sistema educacional, que va desde 1810 a 1901. En esta época lo que se pretendía era, por supuesto, la formación de una república. Entonces todo fue mirando hacia la construcción de un ciudadano, ¿ya?, que supiera leer y escribir, manejara las 4 operaciones básicas, ¿ya?, y fuera, digamos, miembro de la naciente república, o sea, se identificara con esta república. Ahí comienza lo que es lo monocultural, como les digo, porque no se consideró bajo ningún punto de vista ninguna diferencia. No se consideró a los pueblos originarios, se prohibió el uso de los idiomas originarios, de hecho se castigaba el uso del idioma originario, y solamente podían hablar español en las escuelas, y eso fue un gran problema para las mapuches, para los mayas, perdón, para los aymaras. Fue un gran problema para ellos, ¿ya? Ahora, desde 1901 a 1973 hubo un avance, una progresión democrática que se convirtió como en un estado protector, pero nunca cambió este enfoque monocultural, ¿ya? Siempre pensando en construir al ciudadano chileno, ¿ya? Durante esta época se mejoraron bastante leyes, se hicieron bastantes cosas buenas en relación a la educación, ¿ya? Hubo una reforma educacional, la más famosa es la de 1965, que se hizo en esa época, en el gobierno de Eduardo Frei. Se hizo esta reforma educacional, ya que era necesaria, debido a que la gente, digamos que se necesitaba ampliar la educación, hacerla más masiva. Entonces se construyeron muchos colegios, ¿ya?
pero durante toda esta época igual la educación chilena fue en una construcción así como en una pirámide, ¿ya? Hacia arriba, hacia la universidad, llegaban muy pocos, llegaba uno, mientras que abajo estaba lleno, siempre fue como piramidal la educación, ¿ya? Ahora, cambió el Estado de protector a Estado subsidiario en el año 1973 y en 1980 definitivamente con la Constitución creada por los militares, ¿ya? En que se define el Estado como subsidiario, es decir, que el Estado subsidia la educación, subsidia la salud, subsidia todo, pero no es parte de ella, ¿ya? Entonces pasa el dinero, pero no se hace responsable de lo que suceda con esa educación, ¿ya? Eso fue lo que sucedió. Y en esto, ¿qué pasó? Viendo el tema de la identidad de los profesores, el profesor se inicia como un ser esencial para la construcción de la República. Comienza siendo un funcionario del Estado, ¿ya? Sigue siendo funcionario del Estado hasta el año 1973, en que por este cambio de Estado protector a Estado subsidiario se le quita su rol, ¿ya?, de funcionario y pasa a formar parte de lo que es la educación, pasa a cargo de las municipalidades, deja de depender del Ministerio de Educación, ¿ya? Se hacen cargo las municipalidades y pasa a ser un empleado municipal. Con esto hay una rebaja en los sueldos y digamos, el profesor queda como al arbitrio de las diferentes municipalidades y se da también la posibilidad de crear colegios. Se crearon muchos colegios, ya colegios subvencionados, que el Estado pagaba a los dueños de estos colegios por cada alumno, les daba una cantidad de dinero, ¿ya?, para su educación. Esto se prestó para un negocio increíble en el tema de la educación, ¿ya? Bueno, con la vuelta a la democracia, se comenzó con lo que es un Estado facilitador, que el Estado se ve más involucrado ya en lo que es la educación, pero siempre continúa con el mismo sistema. Hasta ahora, hace poco, hace unos 2, 3 años, que el tema está cambiando y se piensa que definitivamente y que probablemente la educación podría volver a tomar su rol estatal. Por lo tanto, ya dejaría de ser este negocio en el que se había convertido. Esperemos que así sea, ¿ya? Ahora, Estado monocultural. ¿Por qué Estado monocultural? Porque es un Estado monoétnico, como les dije anteriormente, no considera en absoluto la diferencia, ningún tipo de diferencia. No considera a los pueblos originarios, no considera a las mujeres. La educación está basada, centrada en lo que es la división sexual del trabajo, ¿ya? Tampoco considera lo que es la diversidad. A ver, tampoco considera las diferencias, ¿ya? Las diferencias culturales entre los mismos grupos de chilenos, ¿ya? Que no es lo mismo, no considera esto. Y lo importante es, y lo otro es que hay, el valor principal es la homogeneidad como esencia de la nación, que todo tiene que ser igual. Y es un Estado que es etnocrático, lo que llevó a una segregación sostenida a través de los años y agudizada con las transformaciones del Estado de los años 80. ¿Ya? Eso es en relación. ¿Cuál es la idea? ¿Hacia qué apuntamos y qué es lo que queremos? Los resultados de esta investigación fueron que básicamente es porque con la identidad del profesor y lo que es el profesor también fue un elemento bastante socializador, o sea, fue socializador y que conducía a este tipo de ciudadano, porque obviamente no podía escapar a lo que se le pedía cuál era su rol, ¿ya? Ahora, para ir hacia el cambio, hacia un Estado multicultural, sería necesaria una formación del profesorado con un referente esencial en las personas y su emancipación. La ciencia crítica contribuye a un enfoque distinto en la formación del profesorado, redefiniendo el rol de socializador.
Entonces nos interesa considerar lo que es, digamos, el pensamiento crítico, ¿ya? Para caminar hacia un Estado multicultural y hacia una interculturalidad en la educación, para que la escuela se convierta en un espacio intercultural, cosa que no ha sido por lo menos hasta ahora. Con un profesional crítico se lograría percibir la naturaleza dicotómica de las instituciones escolares y la acción reproductora característica, porque sabemos que la escuela ha sido reproductora de las diferencias sociales, ¿ya? Entonces, si tenemos a un profesional crítico, lograríamos ver, por lo menos que fuera capaz de ver esta naturaleza dicotómica que tienen las instituciones escolares, ¿ya? Y tendría posibilidades de transformar el rol tradicional socializador al de agente de cambio o trabajador social de la educación. Que la verdad es que a fines de los 60 y a comienzos de los 70, de acuerdo a la historia, el profesor tuvo una identidad como trabajador social de la educación o como agente de cambio, pero como les digo, esto fue bruscamente abolido, ya se cambió el año 73 y fue absolutamente, bueno, fue perseguido, los profesores fueron muy perseguidos en la época de la dictadura aquí en Chile. Ahora, los resultados para ver cómo, hasta qué punto ha sido etnocrático, monocultural y centrado en este ciudadano modelo que quería el Estado chileno, ¿ya? Tenemos el ejemplo, por lo menos estos son resultados directos de la etnografía que realicé, ¿ya? ¿Cuántas eran las mujeres y cuántos eran los hombres que trabajaban en este establecimiento donde hice esta etnografía? El género femenino, si ustedes se fijan, es mucho más alto que el masculino. Pero la educación ha estado manejada por los hombres. De hecho, los puestos más importantes, los más relevantes, lo ocupan los hombres y las mujeres se ocupan solamente de la sala de clase y de enseñar, de hacer clases. Siendo una tarea esencialmente femenina por la cantidad de mujeres que estamos envueltas en la educación, no ha logrado darle este matiz de género, no se ha logrado darle un matiz de género a la educación, terminar con este enfoque de división sexual del trabajo, y se ha mantenido de esta forma durante muchos años, durante todos estos años. También en el tema de los pueblos originarios se comenzó en los años 90 con la educación intercultural bilingüe, ¿ya? Especialmente en las zonas de la Araucanía y en las zonas del sur de Chile y también en Santiago. Hasta el minuto no se ha visto de qué forma ha sido tan exitosa la educación intercultural bilingüe. Yo diría que ha tenido un éxito relativo, ¿ya? Porque en el fondo lo que hay que cambiar son estructuras sociales, ¿ya? Que impiden que se llegue a cierta igualdad entre todos los ciudadanos de un mismo país, de una misma sociedad. Bueno, ¿hacia dónde queremos apuntar? Primero que nada, la interculturalidad siempre ha existido expresada en el género. Hay hombres, mujeres, hay diversidad sexual ahora, la clase social, ambientes rurales, ambientes urbanos, minorías étnicas y las diferencias lingüísticas y regionales. Ahí nos muestra que todas esas cosas encontramos en una sociedad, ¿ya? Y todos estos aspectos fueron los que no se han tomado en cuenta. El monoculturalismo es una construcción en términos de cultura hegemónica, es la cultura que manda, la que dirige, y una sociedad culturalmente homogénea no es más que una abstracción, ¿ya? No existe esa sociedad homogénea. La escuela intercultural rompería con el segundo colonialismo establecido a partir de la formación de los estados-nación. Considera que las culturas son dinámicas y no estáticas, ¿ya? Entonces le da importancia a este fluir de las culturas. ¿Y cómo? ¿Cómo se podría hacer esto?
el conocimiento y reconocimiento de la diversidad cultural existente no debe ser aplicado como una clasificación de las diferencias existentes o de las diferencias culturales, sino dar paso a la interacción entre ellas, ¿ya? Primero reconocer que existen esta diversidad cultural y luego permitir que dentro de este espacio, que es una réplica de la sociedad completa, ya que es la escuela, que es la institución escuela, se puedan interactuar distintas culturas, ¿ya? Ahora, la adscripción a determinados grupos culturales, esto también es importante, no depende de su etos, sino que depende de las personas y de la identificación a ellos, ¿ya? A estos grupos culturales. La elección de a qué grupo cultural pertenezco es mía. Por lo tanto, no puede ser correspondiente con el grupo de origen, si es que la persona no quiere. Se cumpliría de esta manera un aspecto importante de cambio cultural respetando la diversidad, ¿ya? Entonces, esto es a grandes rasgos y una síntesis muy pequeña, ¿ya? De todo el estudio que se refleja en el capítulo de este libro, ¿ya? Y bueno, nosotros esperamos por aquí que gracias a los cambios que hagamos a la nueva Constitución, tengamos posibilidades de alcanzar una educación intercultural por estos lados. Eso sería y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliana. Me queda dando vueltas en la cabeza esto de que la cuestión de la imposición del eurocentrismo es básicamente una cuestión de la praxis, ¿no? Que uno tiene ya esa praxis discriminante y monocultural, si se quiere. Y la formación docente a partir de la historia, porque tenemos en común la historia de la educación, tiene muchas cosas en común con Uruguay, con Paraguay, con Chile, ¿no? En Argentina me refiero. Y desde ese lugar sabemos que esas primeras imposiciones de la educación escolarizada tenían que ver con homogeneizar, ¿no? Y con homogeneizar no para nuestras culturas, sino pensando en esa cultura eurocéntrica. Pasa el tiempo, pero me da la sensación de que esa reproducción, ¿no? Del tipo de formación docente que de algún modo se va haciendo en términos de buscar más homogeneidad, digo, de buscar un equilibrio en el aula, cosa que es mucho más difícil hacerla desde el punto de vista intercultural. Es mucho más sencillo en un aula tratar a todos como iguales cuando no lo son, ¿no? No, las personas somos todas distintas, y desde ese lugar, por eso celebro actividades o investigaciones como la del equipo de Belinda, que de algún modo intentan ir viendo cómo podemos articular esas dos miradas, y que en realidad el analfabetismo no existe, porque en términos de que tienen otro alfabeto, ¿no? Su alfabeto es el totonaco, el totonacú, no recuerdo bien cómo era, el náhuatl, el guaraní, el aymara, digo, el mapuche, digo, hay un alfabeto importante, ¿no? Y además, lo que me parece, no tengo investigaciones, pero en este caso, pero he leído otras, es que de algún modo nuestro propio lenguaje, por lo menos en Argentina, tiene siempre un nexo con algo de lo nativo, ¿no? O con algo de lo popular, ¿no? Cuando hablamos en términos de ir como matizando ese lenguaje más eurocéntrico, el castellano me refiero, con ese otro lenguaje más de la vida cotidiana, más popular, más ancestral, si se quiere. Por eso comparto esta idea que tenés de que la interculturalidad existió siempre, pero se han empeñado en homogeneizarnos, ¿no? Y ahora lo que queremos recuperar es esa sabiduría
de la interculturalidad. Así que bueno, gracias Eliana por ese texto, y bueno, y ahora le vamos a dejar la palabra a Gabriela Marina Paz con su texto Identidades, Diversidad Cultural y Libros de Texto. Adelante, Gaby. Hola, buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? Bueno, acá desde Argentina, zona sur del conurbano bonaerense, de la provincia de Buenos Aires. Son las 5 de la tarde y es un día en el que hace calor después de muchos días de lluvia que tuvimos. Acá salió el sol y en casa estoy con las ventanas abiertas, así que si escuchan ruidos de la calle y esas cosas sepan disculpar, pero bueno, también el contexto de pandemia ha obligado a que todos en nuestras casas tuviéramos que adaptar los espacios para el trabajo y para todas nuestras actividades académicas. Bueno, como bien Mónica les contó, yo soy la autora del capítulo 3 del libro. Mi artículo o el capítulo que forma parte de este libro se llama Identidades, Diversidad Cultural y Libros de Texto. Y es un artículo que se desprende de mi tesis de maestría en educación de la Universidad Nacional de Quilmes, de la cual soy egresada y en la que formé parte del cuerpo docente. Actualmente estoy como docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y es un estudio que aborda la construcción de identidades en los libros de texto de la escuela primaria, destinados a el primer ciclo. En nuestro país, el primer ciclo de la escuela primaria se define como los grados primero, segundo y tercero, o sea, niños de 6, entre 5 y 6, y 8 y 9 años. En esta tesis de maestría yo abordo otros conceptos, siempre relacionados con la diversidad y los libros de texto. El periodo que tomo para el análisis del corpus de libros es el periodo comprendido entre el año 2012 y 2016. La razón de la elección de este periodo se relaciona con un momento de nuestro país en donde el organismo denominado INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia, es un instituto dependiente del Estado, se dedicó a estrechar lazos con las editoriales que publican libros de texto para el nivel primario, secundario e inicial, y en este estrechamiento de vínculos se trabajó justamente con abordar problemas, ¿sí?, que tenían que ver con la discriminación. En este sentido, se iniciaron políticas públicas, tendientes a analizar los libros y a trabajar con las editoriales para evitar, ¿sí?, cualquier tipo de texto o imagen que condujera a la discriminación. Es por eso que en ese periodo 2012-2016 es donde este organismo se centra en la promoción de estas políticas públicas, y es por eso que tomo este periodo de análisis de los libros. El objetivo del estudio, como les dije, es la construcción de identidades en términos de diversidad y respeto de los derechos humanos. Y en este capítulo en particular, o en esta parte de mi tesis de maestría, lo que abordo es una mirada crítica que pone en tensión la manera en que los pueblos originarios, los afrodescendientes y los migrantes son narrados en los materiales didácticos que están presentes en la escuela primaria. No tomo cualquier tipo de libro. En el capítulo hay un desarrollo de qué tipo de libro se toma, pero en particular y hacia grandes rasgos les cuento que el tipo de libro que tomamos es un libro de áreas integradas, en el cual es más conocido como un manual, donde están todas las áreas disciplinares presentes para los niños. Entonces la idea es analizar estos libros y ver cómo los afrodescendientes, los migrantes y los pueblos originarios han sido narrados en esas páginas. Y cuando hablo de narraciones, hablo tanto en términos de textos como en términos de imágenes iconográficos, cómo se representan
estos pueblos originarios, estos afrodescendientes y los migrantes. La primera parte del artículo, entonces, como bien les dije, es una introducción en donde cuento un poco cómo el libro de texto es un material vertebrador de las prácticas educativas. En este sentido, hago un desarrollo de cómo, a pesar de que en el aula hay otro tipo de materiales, hay otro tipo de estrategias didácticas que se ponen en juego a la hora de encarar el proceso de enseñanza, siempre el libro constituye la columna vertebral de la práctica docente. Y en ese sentido, estas prácticas pueden ser prácticas que sean monoculturales y homogeneizantes. En este desarrollo de cómo el libro se presenta como material estructurante de las prácticas educativas, también desarrollo un breve recorrido histórico en el cual, desde la mirada local, cuento cómo el libro de texto va entrando dentro de las prácticas y cómo el Estado también en esa inserción del libro de texto en la escuela primaria tiene un rol preponderante. Como les dije, ese recorrido histórico es local y lo abordo en la primera parte de mi estudio. Luego pasamos a la conceptualización, y en esa conceptualización abordo básicamente qué entendemos por identidades, qué entendemos por identidad narrativa y qué entendemos por diversidad cultural. En términos de identidades, siempre trabajé con autores que han teorizado estos términos siempre en clave de no un esencialismo, sino una mirada diversa y una mirada desde el no homogeneizante. En términos de diversidad cultural, trabajé con un concepto de Martuchelli, que es el concepto de palimpsesto cultural, en donde un palimpsesto, el término palimpsesto significa grabado de nuevo, y en este sentido lo que busco es una imagen narrativa en la que podamos pensar que las identidades culturales son como un borrador que se escribe con muchas voces, y el palimpsesto significa grabado de nuevo. Entonces cada experiencia, cada narración que hago de mí mismo y que hacen los otros, se mezcla, se mistura en este palimpsesto y nos da justamente una diversidad cultural diferente, propia, única. ¿Sí? Luego de la conceptualización teórica, podemos encontrarnos con los resultados de esta investigación en términos de cómo se fueron narrando los libros de texto los afrodescendientes, cómo se narran los pueblos originarios y cómo se narran los migrantes. Si bien en los libros hay presencia, en términos generales, de estos grupos que representan nuestra diversidad cultural, si hilamos más fino podemos ver que los pueblos originarios están presentes en nuestros libros de textos, pero siempre dentro de un capítulo o un momento especial. No hay presencia o mención de los pueblos originarios a lo largo de todos los libros, de todo el libro, ¿sí? En un cierto número de páginas se les destina una cierta cantidad a contar a los niños o a introducir a los niños en el tema de los pueblos originarios y sus costumbres. También es interesante que gracias al trabajo que se hizo con INADI, si bien los pueblos originarios están mencionados no desde una manera transversal, sino dentro de un capítulo, en esos capítulos, en esa mención de los pueblos originarios, con esas narraciones de los pueblos originarios, a los pueblos originarios se los nombra tanto en el presente como en el pasado. Esto forma parte de un trabajo que realizó el instituto y en el que justamente se capacitó a editores y autores sobre esta temática.
Respecto de los afrodescendientes, nuestros resultados no han sido tan buenos como el tema de los pueblos originarios. Si bien hay presencia de afrodescendientes en las narraciones, en los textos y en el material iconográfico, siempre también se reduce a cierto número de páginas o a ciertos capítulos o a ciertas temáticas, y muchas veces está relacionado con un modo pintoresco de mencionar a estos pueblos, y no desde la actualidad. Hay muy poca mención de lo afro en la actualidad. Siempre se relaciona a los pueblos afrodescendientes desde la mirada de la colonia, ¿sí? Y siempre pensando en términos de algo pintoresco, algo festivo o algo exótico. Respecto de los migrantes, tienen una presencia mucho más amplia que los otros conceptos, el de pueblos originarios y afrodescendientes, pero dentro del corpus de los migrantes, los más mencionados, narrados, ilustrados o digamos, fotografiados en los libros de textos son los migrantes de pueblos europeos. Hay muy poca mención de migrantes de pueblos latinoamericanos y también muy poca de pueblos asiáticos y de pueblos africanos. Entonces, sobre la base de estos resultados y de este estudio, en la parte final del artículo me propongo dar algunas miradas, yo llamaría conclusiones o voces respecto de pensar cómo podemos generar materiales didácticos, cómo podemos generar libros de texto en clave de una perspectiva crítica, una perspectiva en clave de educación intercultural y diversidad. Pensar que los libros de texto, si bien continúan, a pesar de que la tecnología ha irrumpido y hay otras maneras y otras tecnologías que están presentes en el aula, en los primeros grados, el libro de texto siempre ha tenido y sigue teniendo un peso preponderante en las prácticas que llevan adelante los y las maestras. Entonces, si pensamos que esas prácticas estructuran identidades, tenemos que pensarlas en términos de diversidad. En este sentido, propongo una serie de cuestiones para tener en cuenta a la hora de elaborar libros de textos en clave de educación intercultural y diversidad. Bueno, muy así someramente es un pequeño resumen de lo que el lector va a poder encontrar en ese artículo. Los invito a que lean no solo este artículo, sino los demás que son muy interesantes, y así como han hecho mis compañeras, le agradezco mucho a la Universidad de La Serena, a CRESUR, a Mónica y al resto de los coordinadores por formar parte de este material que realmente es muy interesante y es un orgullo poder estar presente. Muchas gracias. Sí, lo cierto es que lo interesante sería poder ir consultando y viendo que hay un hilo conductor en cada uno de los trabajos que ustedes presentan, que tiene que ver siempre con la interculturalidad, ¿no? O con la búsqueda de esa ansiada interculturalidad y cómo mejorar esos caminos, ¿no? Para pensar en no solamente en la formación, sino en la capacitación de un profesorado que pueda mirar todas las voces. Y digo bien, mirar todas las voces, porque sería como escuchar todos los rostros, ¿no? Desde ahí, en ese juego de palabras, me parece que uno puede encontrar como una grieta para hablar de la cuestión ética. Así que bueno, gracias Gaby, y una gracia especial a Gaby, que Gaby es editora y siempre me da una mano con las tareas de edición. Así que gracias Gaby por eso también. Bueno, ahora
Le vamos a dar la palabra entonces a Judith Reyes, que también viene de Chile, compañera de Eliana, y que tiene un artículo sobre los estereotipos del pueblo mapuche, justamente también en textos escolares chilenos. Así que, querida Judith, todo tuyo. Hola, buenas tardes. Una gran alegría poder compartir con ustedes y haber participado en este emprendimiento, ¿cierto?, del libro, que fue realmente un estímulo. Además, fue como una compañía en este tiempo de pandemia que, digamos, era significativo tener este tipo de intercambio y de comunicación, ¿no? Quisiera compartir unas pocas láminas para poder, para situar un poco el trabajo que yo presenté para el libro. No sé si se ve ya ampliado o se ve en pequeño todavía. F5. F5, a ver si me hace caso mi compu. Ahí está. Bueno, este trabajo ayuda el hecho de que Eliana haya presentado anteriormente su investigación, porque describe de algún modo estos estereotipos que hay sobre los mapuches en textos escolares chilenos de un periodo como bien inicial del sistema escolar, ¿no? Yo he encontrado textos como del 1870, 1850, de ahí en adelante, y en el artículo abordo textos que van como del 1870 hasta como el 1920, que es como un momento bien fundacional, ¿no? Y que, como Eliana decía, está hecho con un enfoque monocultural, ¿no? Y una búsqueda de homogeneizar y de construir esta nacionalidad chilena, ¿no? Entonces, ese es como el enfoque. Entonces, ¿qué pasa con los pueblos originarios y en particular con el pueblo mapuche? Ellos son vistos, por un lado, desde una mirada que le aplica estereotipos, como algunos autores que están citados en el artículo lo describen, digamos. Milan Stuchlik, José Bengoa, son los que describen un poco los estereotipos con que la cultura chilena dominante observa al pueblo mapuche, ¿no? Entonces, estos estereotipos son básicamente el estereotipo de los valientes guerreros o los héroes, porque los mapuches, ustedes saben, tuvieron una gran resistencia frente a la conquista española. Entonces el principal estereotipo, el original, digamos, el primero, es que el pueblo mapuche enfocaba su vida hacia la guerra, hacia la defensa de su territorio, hacia la libertad, la búsqueda de la libertad. Esa es como la primera imagen que está muy presente en los textos escolares del periodo que yo abordé y también en adelante, ¿no? Luego, ya en un periodo de los primeros años de la República, ya hay una visión crítica de la cultura dominante, digamos, hacia los mapuches, porque ya no les gusta mucho esto de que los mapuches luchen por su libertad o sean guerreros, sino que ya esto empieza a ser observado desde un punto de vista que moralmente es distinto, es cuestionado, ¿no? Entonces ya no son guerreros que luchan por la libertad, sino que son bandidos, son salvajes, son bárbaros, ¿no? Y esto es lo que dura en la independencia, en los primeros años de la República. Esa es un poco la mirada más frecuente, ¿no? Después hay otro estereotipo que nos dice que los mapuches son flojos, borrachos, son poco productivos, y esto es el estereotipo que se genera como un poco más tarde cuando comienza como la modernización, ¿no? La modernización una naciente industrialización del país,
llegan también colonos alemanes que se instalan en el territorio mapuche y que son percibidos como personas muy industriosas, muy hacendosas, que hacen el pan, que cultivan la tierra, que son productivos a los ojos de la cultura dominante, a diferencia de los mapuches que por tener una economía más bien de subsistencia, por llamarla así, ellos como que intercalan el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso de una manera distinta. Entonces, son percibidos como que son poco productivos, están flojeando, hacen una fiesta y son borrachos, en fin. Y ese estereotipo está muy presente en la cultura chilena hasta ahora, no solo en los textos escolares, digamos, sino que desde la escuela ese estereotipo se instala y también va siendo como internalizado por la cultura chilena, ¿no? Y un estereotipo más reciente, finalmente, es el que un autor lo denomina la responsabilidad del hombre blanco, que tiene que ver con que los mapuches tienen que ser educados para poder ser integrados a la sociedad chilena más plenamente, ¿no? Es una integración que en el fondo supone que los mapuches renuncien a su cultura, ¿no? Que en realidad dejen de ser atrasados, improductivos, y se conviertan como en campesinos más productivos, más eficientes, con mayores éxitos, que puedan comerciar sus productos, en fin. Ese es como un estereotipo que de alguna forma, lo que ocurre con todo esto, están como articulados y de alguna forma uno los puede encontrar todavía casi todos ellos, ¿cierto? De distintas formas. No sé si las personas que conocen Chile, ¿cierto? Pueden observar esto, ¿no? A mí me da la impresión que estos estereotipos siguen presentes de algún modo como en nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, eso es como lo general, que como les digo, esto proviene de José Bengoa, de Milan Stušlik, que son investigadores que ustedes pueden encontrar también como para profundizar, y en el mismo artículo está un poco más desarrollado. Entonces, ¿qué pasa con los textos escolares de esa época a la que yo me estaba refiriendo, ¿no? Hay textos escolares, voy a citar solamente dos, para no abusar de su paciencia. Hay un texto, por ejemplo, de 1871, en que Diego Barros Arana, que es un gran historiador, muy reconocido, muy influyente, es un historiador marcado, digamos, por una filosofía positivista, por esta filosofía del progreso, ¿no? Entonces, él describe cómo es el pueblo chileno y cómo son los indígenas que quedan viviendo. Entonces, dice cosas como que en el sur, ¿cierto? En la frontera, en la Araucanía, dice, viven alrededor de 30 o 40 mil personas en un estado semisalvaje, cultivando la tierra y cuidando sus ganados, pero cometiendo grandes depredaciones en los pueblos fronterizos, ¿cierto? Entonces, ahí está de alguna forma la imagen del mapuche como bandido y como salvaje también, como una persona, como un pueblo que necesita ser civilizado, necesita progresar, ¿cierto? Luego hay una afirmación muy interesante que dice que el resto de la población seríamos descendientes de los españoles o europeos y pertenecemos a la raza blanca o caucásica. Eso es muy especial, esa afirmación, ¿no? Entonces dice que las personas que forman la mayor parte del país, ¿cierto? Son hombres, dice, hombres más o menos blancos, pero marcados con los caracteres generales de la raza caucásica. Bueno, es una afirmación que de alguna forma también está presente en nuestro inconsciente colectivo como país,
es bien especial que acá solo recientemente las personas, algunos grupos de personas pueden decir que en realidad somos mestizos o usar otro tipo de conceptos, pero años atrás todo el mundo pensaba de sí mismo que era blanco. Eso era muy, muy especial, ¿no? Entonces, este mismo Barros Arana dice que, bueno, que somos un pueblo, ¿cierto?, que camina hacia la prosperidad, en fin, y que está influido por esta raza blanca, ¿no es cierto? Y una de las citas que a mí me parece más expresiva de Barros Arana y de esta visión de mundo, es que dice la afirmación que la raza blanca posee una gran superioridad sobre las otras razas, está a la cabeza de la humanidad. Las otras razas no son más que los brazos. Entonces eso es tremendo, es una afirmación, bueno, está dicha muy en el pasado, ¿cierto? En 1870. Pero es muy fuerte porque supone que digamos que la capacidad intelectual se encuentra mayormente en los blancos, en esta raza denominada caucásica, y que los demás pueblos o razas son los brazos, o sea, son los trabajadores los que tienen que ejecutar lo que los blancos piensan. Entonces, ese es un poco el enfoque cultural y de superioridad, ¿cierto?, de superioridad racial con que se construye de algún modo la historia de nuestro país y el sistema escolar y los textos escolares, ¿no? Entonces, es muy expresivo, ¿no? Y una segunda cita que quería mostrarles es un poema de un libro que se llama Canciones de Arauco, que son poemas que el gobierno, el Ministerio de Educación de la época, propone como texto de lectura para las escuelas normales, o sea, para la formación de los profesores normalistas en 1908. Entonces, uno de los poemas hay varios que son muy expresivos de cómo se percibe la realidad del pueblo mapuche ahí a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, uno de los poemas que a mí me parece muy expresivo es El último cacique, ¿no es cierto?, en que el autor, Samuel Lillo, describe un poco cómo se pone como en el lugar de un cacique, de un líder de una comunidad mapuche, que ve con extrañeza los cambios, la modernización que está aconteciendo en torno suyo, ¿no? Entonces, ve como con una nostalgia, ¿no es cierto? Y bueno, lo notable acá es que él dice, es el título mismo, ¿cierto?, que es el último. Y bueno, en esa época había mucha gente que estaba anunciando que los mapuches se estaban acabando, que eran los últimos, en fin. Por ejemplo, Tomás Guevara también tiene un libro que se llama Las últimas familias araucanas, que es una etnografía muy interesante. Pero hay también Vicente Pérez Rosales, otro autor, él era la persona encargada de colonización, ¿cierto?, de traer colonos alemanes. Él también, cuando describe lo que es Chile a los posibles colonos alemanes, también dice que los mapuches de antes no existen ya, solo quedan algunos, pero que están chilenizados, ya están adaptados. Es decir, en toda esa época, fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, había una gran como profecía que decía que los mapuches ya no tenían lugar en este mundo moderno y los que quedaban tenían que estar integrados, adaptados a la sociedad que estaba cambiando, ¿no? Entonces, bueno, esos son dos pequeñas cosas de textos escolares y texto en este caso para formación de profesores, ¿cierto?, que dan cuenta de este proyecto monocultural del Estado chileno, ¿no?
y que se expresa en las escuelas y se expresa en los textos escolares, ¿no? Entonces, como para cerrar, uno de los textos puede ir viendo que existe como esta polaridad constante, ¿no? En que los mapuche o araucanos, también como se conocen, se oponen a los españoles y a los criollos en muchos ámbitos, ¿cierto? Se contraponen y obviamente lo que la escuela pretende es que se opte por lo que encarnan los españoles y criollos, ¿no? Entonces, mientras los mapuches seguían por el instinto y por la violencia, los españoles seguían por la razón. Los mapuches son primitivos, mientras que los españoles y criollos son civilizados y desarrollados. Unos son inferiores, los otros son superiores. El trabajo manual, ¿cierto?, es algo a lo que se pueden dedicar los mapuches, y los españoles se pueden dedicar al trabajo intelectual. Unos tienen superstición o magia, otros tienen religión, ¿cierto? Unos son flojos, los otros son trabajadores. Los mapuches hablan un dialecto que, como decían otras compañeras, es condenado en las escuelas, ¿no? Y los españoles hablan idiomas cultos, ¿no? Entonces, todo este, digamos, este enfoque ideológico y cultural, ¿cierto?, del siglo XIX, inicios del XX, de alguna forma hay cosas que se prolongan hasta la actualidad, se prolongan todo el siglo XX al menos, ¿no? Por ejemplo, recordaba con esto del trabajo manual versus el trabajo intelectual, en que hay un discurso de Tomás Guevara donde él habla que los mapuches tienen como una inclinación natural, dice él, hacia el trabajo manual, hacia el trabajo de la tierra. Por lo tanto, la educación que se les ofrezca tiene que estar orientada a que aprendan oficios, qué sé yo. Y eso en realidad es algo, bueno, un poco dicho un poco desde un enfoque muy paternalista, ¿no? Pero eso se ha prolongado hasta la actualidad, con la mirada que hay un poco paternalista con respecto a los aprendizajes de los adultos, que tienen que aprender un oficio, que no pueden ir más allá a un trabajo intelectual. En Chile, por ejemplo, durante décadas, recientemente, los liceos técnico-profesionales donde estudiaban los jóvenes, una cantidad muy importante de la matrícula del país, como en la reforma educativa de los años 90, se eliminó la asignatura de filosofía. Se eliminó y nadie reclamó, ¿no? Entonces los jóvenes que estudiaron en liceos técnicos profesionales entre los 90 y más o menos el 2018, por ahí, nunca tuvieron 2 horas, ni siquiera 2 horas a la semana para detenerse y estudiar algo raro como filosofía, ¿no? Y esto recién fue repuesto hace como unos 2 años atrás, en que se volvió a incluir en el currículum de los estudiantes de liceos técnicos profesionales esa asignatura, ¿no? Entonces, de fondo, ahí está como el mismo gesto, ¿no? El mismo gesto de que en realidad hay como personas de distinta categoría, ustedes son más pobres, ustedes tienen inclinación a una inteligencia práctica, qué sé yo, dedíquense al trabajo manual y el trabajo intelectual está reservado a otros, ¿no? Entonces, de algún modo es interesante estudiar este periodo que es como fundacional en la historia de Chile, porque nos propone, digamos, nos hace mirar críticamente los conceptos que estaban ahí en juego y ver cuáles se han prolongado hasta ahora y cómo superarlos, ¿no? Cómo ir avanzando en un proyecto intercultural, en un proyecto en que podamos dialogar y encontrarnos y respetarnos y no vernos de esta forma asimétrica, en que unos son subordinados y otros están, ¿cierto?, para liderar o guiar.
Así que eso es un poco lo que les quería comentar como anuncio, ¿cierto?, de este artículo. Los invito a que lo revisen, lo lean, podamos comentar y seguir avanzando, ¿no? Seguir avanzando en esta mirada crítica y proponiendo nuevos enfoques que nos ayuden a hacer una sociedad más democrática, más intercultural. Eso quería compartir. Gracias a todas. Muchas gracias, Judith. Muy interesante porque uno ve condensada estas polaridades, ¿no?, de las que vos hablas. Muy interesante. Y recordaba, claro, cuando vos hablabas de que se deja de enseñar filosofía, el punto principal es que la filosofía, por eso me reía yo, lo que hace es promover el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que quitar de la currícula lo que tenga que ver con la filosofía o con el fomento del pensamiento crítico, ¿no? Entonces me causaba, desde ese lugar, me causaba risa porque claro, es muy lógico, si vos querés mentes... Es como grosero. Claro, claro. Y lo otro que recordaba era cuando hablabas de que son haraganes, ¿no?, de que no tienen ganas de trabajar, que son borrachos, que son... Pensaba en un texto de Mariátegui, cuando él caracterizaba las poblaciones incaicas, ¿no?, que cuando comienza todo ese proceso de modernización y quieren que trabajen, dicen que son haraganes, que no tienen ganas de trabajar, y sin embargo el problema que tenían los indígenas, y que lo siguen teniendo evidentemente, o las poblaciones originarias, es que tienen un nexo espiritual con la tierra, ¿no? La tierra es una diosa, y cómo lastimar a esa diosa para producir en masa. Una cosa es para la subsistencia, otra cosa para producir en masa, ¿no? Entonces se tomaba algo que en realidad tiene mucho que ver con un modo de ver el mundo, con una cosmología, ¿no?, con algo que tiene ese vínculo de espiritualidad, para estigmatizarlo. Eso es lo loco cuando uno empieza a buscar en que cómo cuidaban esa tierra, ¿no? Cómo cuidaban esa tierra y cómo el gran progreso no logró poder cuidarla. Entonces, muy interesante verlo ahí todo condensado, ¿no? Así que gracias, Judith. Gracias a ustedes. Y entonces le damos la voz a la última colega, Natalia Gutiérrez de la Garza. ¿Estás ahí, Nati? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlas a todas. Bueno. Yo soy Natalia Gutiérrez de la Garza, soy egresada de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales de la Facultad de Filosofía y Letras del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, muy buenas tardes a todas. Primero quisiera agradecer antes que nada a mis compañeras y a la doctora Mónica por su esfuerzo y apoyo constante para poder consolidar este trabajo en este libro, y también un agradecimiento especial a CRESUR y a los coordinadores de la publicación, al doctor Jaime Montes y Víctor Avendaño, ya que sin ellos pues esto no hubiera sido posible, ¿no? También quiero dar un agradecimiento especial a la doctora Linda Bayan Russell, quien fue la que me dio a conocer sobre el Congreso Internacional sobre Pensamiento Crítico e Interculturalidad, del cual hemos estado participando. Así que muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, estoy muy contenta y muy agradecida de poder compartir mi investigación con ustedes, con los y las oyentes presentes, además del talentoso panel de profesores e investigadores y académicos que creo que con su larga trayectoria académica y gran experiencia, estoy segura que podrán enriquecer aún más mi trabajo. También quiero aprovechar pues este espacio para compartir con ustedes algunas de las correcciones que desafortunadamente no aparecen en el artículo que fue publicado debido a un pequeño error en las transcripciones. El artículo que aparece en el libro es un borrador, sin embargo, con mucho gusto puedo compartir el trabajo final con quien esté interesado o interesada.
Y bueno, este trabajo en realidad se desprende de una investigación más amplia de mi tesis de licenciatura, la cual muestra a través de un análisis histórico las transformaciones que han tenido los libros de texto gratuito que la Secretaría de Educación Pública ha creado para la materia de Historia de México. Desde 1972, el análisis parte de este año, porque fue el año en el que surge la reforma educativa, a partir de la cual los primeros libros de texto se modifican por primera vez desde la creación de la CONALITEG, o sea, de la Comisión Nacional del Libro de Textos Gratuitos de México, que se creó en 1952. Y el análisis, mi tesis, parte de 1972 hasta el 2019, que es la última edición de los libros de texto. Bueno, el fin de esto es comprender si se le está dando a los estudiantes la posibilidad de fomentar una visión crítica, intercultural e informada sobre los procesos históricos. De hecho, me dio muchísimo gusto leer los trabajos de las colegas, sobre todo el de Judith y Gabriela, porque pues me doy cuenta de que no estoy tan desviada de mi investigación, ¿no? Y me doy cuenta de que también en el sur de América se está pues trabajando estos temas y bueno, que hay personas que también están interesadas en investigar y analizar la información que se está brindando en los libros de texto, ¿no? Y bueno, tengo como un pequeño texto preparado porque luego me disperso un poquito, entonces disculpen si de repente leo. Y bueno, los libros de texto que son, disculpen, los libros de texto gratuito que son además, bueno, son gratuitos y a la vez son obligatorios en México, siguen siendo uno de los materiales educativos con mayor difusión a nivel nacional y algunas veces el único en las escuelas. Siendo el más utilizado ya sea en escuelas públicas o privadas de la República Mexicana para transmitir la identidad nacional. Por lo cual, analizar las transformaciones de los libros permite comprender los avances que se han tenido en cuanto al reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y la participación de los distintos actores sociales en nuestra historia. Así, a través de este análisis histórico, podremos tener un marco de estudio utilizando los libros de historia como fuente primaria para poder comprender si se le está dando a los estudiantes la posibilidad de formar una visión crítica, intercultural e informada sobre los procesos históricos. Y bueno, este trabajo, como les mencionaba, propone dar continuidad a la investigación previa, tomando en cuenta las últimas publicaciones realizadas. Y bueno, el gobierno que tenemos actualmente en México, el Andrés Manuel López Obrador, pretende impulsar la participación social. Esto lo digo ya que he estado informándome sobre los diferentes discursos que dan, aunque no pretendo dar un análisis del discurso aquí. Me parece pertinente pues retomar en mi estudio y analizar las últimas publicaciones de los libros con la intención de comprobar si se le realizaron cambios sustantivos que fomenten la participación y la inclusión de los actores sociales en la construcción de la historia. Mi trabajo de investigación anterior parte de los libros de texto gratuito localizados en la página oficial de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, en la sección sobre el catálogo histórico de los libros de primaria. Yo analicé los libros a partir de tercero, cuarto y quinto de primaria, de las generaciones que parten, bueno, en la plataforma podrán encontrar a partir de 1960 hasta el 2020 todos los libros que se han publicado, ¿no? Y las generaciones estudiadas con anterioridad fueron las de 1972, 1982, 1988, 93, 2008, 2011 y 2014. Y a este análisis pues se agregó los libros publicados en 2019. Pero con el objetivo de acortar este análisis y para las finalidades de esta presentación, no voy a ahondar en más detalles de cada generación, pero les voy a exponer algunas reflexiones finales de las primeras publicaciones de cada generación, como preámbulo y margen de comparación respecto a las últimas publicaciones. En la forma de presentar la historia, quizá de manera indirecta, pienso que los estudiantes se identifican con ciertos elementos, personajes, actividades económicas, lugares geográficos, etc.
y ellos interpretan el mundo desde los preceptos marcados por la historia. Por ejemplo, la línea historiográfica que mantienen los libros de texto de historia que sigue la modalidad conquista, colonización, mestizaje, que parte de una visión europea sobre el desarrollo y formación del Estado-nación mexicano en una línea de progreso hacia la modernidad. En su narración es evidente que la historia que nos imparten continúa dando más importancia al aporte cultural que los españoles y otros europeos trajeron al Nuevo Mundo. Los libros de las generaciones de 1970 y 1980 tienen la función de, bueno, digamos, me di la tarea de ver como la función social de cada libro de historia, y en este caso era la de educar cívicamente, ¿no? Además de enseñar historia. De hecho, estos libros eran de cívica y ética, y fue ya a partir de la década de los 90 que se hace un libro especial o específico para la materia de historia, ¿no? De historia de México y de historia del mundo. Entonces, bueno, los libros de 1970 y 1980, pues en realidad no contienen mucha información sobre las culturas prehispánicas, y la que muestran es sobre todo acerca de la cultura mexica del centro del país. El tema de la conquista, la colonización y el mestizaje lo comprenden como una especie de enriquecimiento cultural, con la pretensión de mostrar el mestizaje casi como un proceso armonioso, ¿no? Sin embargo, mencionan que en el presente, aunque se logra una independencia física, se mantiene una colonización económica. Por ejemplo, este tipo de aclaración no se encuentra más adelante en las futuras ediciones de los libros de texto. Y bueno, estoy haciendo como algo muy breve, pero de ahí, después de estas dos generaciones, se volvieron a modificar los libros de texto en 1992, o sea, hubo un margen como de 5 o 10 años que prácticamente no hubo ninguna modificación. Y para los libros de los 90, en este año, en 1992, se desató una polémica en cuanto al libro de Historia de México. Enrique Florescano, el historiador, fue ganador del concurso abierto que emite la SEP para la elaboración de los libros de texto, pero sin embargo el gobierno en turno no aceptó la línea historiográfica que propuso el autor, y a mitad de ciclo escolar hicieron remover los libros publicados y los cambiaron por una producción creada al interior de la Secretaría. Cabe recalcar que estos libros omiten 30 años de la historia del país. O sea, literalmente se detienen con el tema de la expropiación petrolera y hacen caso omiso de eventos críticos de nuestra historia, como el movimiento estudiantil en 1968. Y pues bueno, esto demuestra cómo sin ningún problema el gobierno de aquella época omitió información que afectaría directamente, o sea, que los estudiantes verían, afectaría al gobierno a mirada de los estudiantes, ¿no? Y pues esto literalmente impide ejercer nuestro derecho a la verdad. De hecho, pues yo estudié con esa generación de libros, ¿no? Y pues sí, efectivamente ahí no había más información después de la expropiación petrolera, no había más información sobre nuestra historia. Y bueno, los libros del 92 abordan la diversidad cultural como un tema. En realidad, esta situación, así como veo que mis compañeras también encontraron esto, pues la diversidad cultural no está expuesta como un tema, como un eje transversal, ¿no? en nuestra educación, sino como un tema, por ejemplo, en estos libros y también en las nuevas ediciones, aparece un recuadro donde las lenguas de nuestro país, que México tiene 68 lenguas oficiales más el español, ¿no? O sea, 69. Y bueno, las lenguas de nuestro país quedan reducidas a un pequeño cuadro cuantitativo que no hace más que explicar el número de indígenas en México y la cantidad de lenguas nativas que se hablan. Y bueno, con esto es evidente la mentalidad hegemónica y colonial que transmiten. En este caso, explican la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los indígenas y mencionan la intención de integrarlos al desarrollo de México, pero como siempre, utilizan la grandeza de la diversidad cultural del país como en la parte de la historia y no en el presente. O sea, utilizan esta grandeza de la diversidad cultural al mismo tiempo que la intentan desaparecer en su integración homogénea en los procesos económicos, políticos y sociales del país.
Y bien, los libros del 2008 por primera vez incluyen una línea de tiempo que contrasta lo que sucedía en México con lo que sucedía en el resto del mundo. Y esto permite que los estudiantes tengan un marco de comparación y puedan comprender mejor los sucesos históricos. Sin embargo, uno de los grandes retrocesos en los libros de texto fue que después de las publicaciones del 2008, en las siguientes ediciones removieron las líneas de tiempo que mostraban en contemporáneo lo que sucedía en México y en el resto del mundo. O sea, ya solamente podían ver los estudiantes qué estaba pasando en México sin un margen de comparación. Bueno, este es un ejemplo más de cómo pues, no se le da seguimiento a los contenidos de los libros, aun cuando son benéficos para la formación del alumnado, ¿no? O sea, en los cambios de gobierno es evidente como muchas veces realzan más a unos héroes, otros villanos, a ciertos personajes en la historia o ciertos momentos en comparación de otros, ¿no? Y esto pasa porque la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito no está deslindada de de las acciones del gobierno, ¿no? O sea, el gobierno puede meter mano en lo que decida la CONALITEC. Entonces, bueno, esto es uno de los elementos principales que encuentro que se debe de modificar a la brevedad. Y bueno, las generaciones del 2011, 2014 y 2019 en realidad son prácticamente iguales, lo cual se me hace también muy triste porque pues veo que no hay realmente un interés en mejorar la educación, ¿no? De hecho, los libros publicados en 2019, que estudié para este artículo en particular, pues son una segunda edición de los libros del 2014. O sea, desafortunadamente en este cambio de gobierno, los libros publicados el año antepasado aún no han sido modificados. Y bueno, los contenidos en los libros de texto gratuito de Historia de México, desde la creación de la CONALITEC hasta hoy en día, aunque han tenido avances significativos como mejoras en las estrategias didácticas, ampliación de la información, mejor organización visual y demás, también dejan muchos vacíos ya que la información que dan a los estudiantes es sesgada, incompleta, oculta otras realidades y formas de entender y percibir los hechos históricos. Y es triste que con el paso del tiempo sigan mostrando únicamente la visión europea en la que nosotros como mexicanos desde nuestras raíces siempre quedamos como los atrasados, sin valor o riqueza a nuestros conocimientos, a los que deben de ser educados. Minimizan todos los rasgos de la grandeza de nuestras culturas. Y lo que es peor, están formando a través de los niños y las niñas una sociedad que desconoce sus verdaderas raíces. Prefiere introducir conocimientos externos porque están más valorados que los conocimientos propios. Porque, repito, desconocemos lo que es nuestros valores, nuestras raíces, nuestros saberes. Y así es como al finalizar esos estudios, pues creo que muchas niñas, niños y jóvenes terminan con una ignorancia total de lo que es México, de lo que es su país, y únicamente recuerdan eventos aislados, sin trascendencia en su vida, además de que impide que podamos comprender causas de los problemas actuales, lo que implica que sigamos repitiendo los mismos errores. Y bueno, de esta manera es como yo estoy aterrizando el concepto de interculturalidad crítica, tomado de Catherine Walsh, en donde pues la interculturalidad crítica termina siendo, la interculturalidad que usa el Estado mexicano termina siendo más bien de un corte funcional, más no crítico. O sea, esto es que ayuda o está a favor de lo que está buscando el Estado y no realmente está generando como el desarrollo del pensamiento crítico. Y bueno, el modelo, creo que una verdadera transformación en el país debe verse reflejada en las políticas educativas y en la actualización de los diseños curriculares, de manera que respondan a las problemáticas que enfrentamos en la actualidad. Si en verdad, por ejemplo, ahora que se habla de una nueva escuela mexicana, si se quiere concebir realmente a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario en el que se construyan saberes, es muy importante que no se pierda de vista el rol activo de los sujetos sociales tomado de Torras y Alfaro en cuanto a la construcción del conocimiento basado no en quien enseña y lo que se quiere enseñar, sino en quien aprende y lo que se desea saber.
El modelo educativo que tenemos parte de discursos hegemónicos que replican las situaciones de discriminación y exclusión social y ocultan las causas de las desigualdades. Esto para mí es un llamado a repensar el mundo y nuestras formas de actuar desde una perspectiva crítica y decolonial. Así pienso que la necesidad de leer el mundo críticamente abre la posibilidad de implementar nuevas pedagogías que realmente ayuden a configurar la sociedad en términos de una formación humanista e intercultural. O sea, se trata de construir un conocimiento nuevo en vez de reproducir el existente. Y pienso que México, así como Latinoamérica y muchos otros países, tienen mucho que aportar al mundo, y en el contexto de globalización que vivimos es sumamente importante que abramos el campo de lo educativo a las distintas epistemologías de nuestras culturas y aprendamos a revalorizarlas en conjunto con los conocimientos científicos a los que estamos familiarizados. Bueno, con esto concluyo y también, pues, una vez más, gracias a mis compañeras porque me doy cuenta de que pues estamos trabajando en conjunto como en las mismas temáticas, ¿no? Y me da mucho gusto saber que pues somos un gran equipo que está ayudando a construir nuevo conocimiento. Gracias. Bueno, muchas gracias, Natalia. Sí, eso último que dijiste me parece bien importante, porque hay personas que creen que como uno trata de promover o está esa praxis popular y del mundo más cosmológico, está queriendo echar por tierra todo lo que tiene que ver con la ciencia, ¿no? Con lo eurocéntrico, y no, eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que de algún modo se validen también con otros criterios de validación, por supuesto, esos otros conocimientos, ¿no? Y que de algún modo la forma en la que vamos a poder ser un poco más interculturales tiene que ver con esto, con el conocimiento del otro, y el conocimiento del otro, y el que fuimos, si se quiere, porque son nuestras raíces, como decía Nati. Si perdemos ese conocimiento de nuestras raíces, terminamos pensando, como decía Judith, de que somos blancos, ¿no? Que bajamos de los barcos, y en realidad sabemos que hay ahí una mixtura, ¿no? Una unión interesante. Bueno, si ustedes quieren, cada una de ustedes quieren decir algo más, yo por mí creo que estamos, que es muy interesante, y en todo caso lo que voy a hacer hacia el final, una vez que edite la grabación, es dejar los correos para que se comuniquen con ustedes, o dejar directamente el link para bajar el texto, pero si existe la posibilidad de que alguien quiera escribirles, si ustedes me los permiten, les dejo su correo al final, ¿sí? Bien. Sí, Moni, sin problema. Perfecto. Sí, de acuerdo. Excelente, Mónica, muchas gracias. Perfecto, y yo también. Bien. Entonces, sí, tarea concluida, hemos presentado nuestro material, y nuevamente agradecerles a todas, a todos, a todas, y a una persona, un joven del equipo de Belinda, ¿no? Martín, creo que se llamaba, ¿no? Que estaba intentando recordar su nombre. Bueno, saludos para todas y para Martín. Entonces, nos encontraremos en cualquier momento y seguiremos intercambiando pareceres y conocimientos. Que tengan una linda jornada. Igualmente, gracias. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Gracias, Mónica. Gracias a todas. Hasta luego. Que estén bien.